Hemos elegido la bonita villa de Gallipienzo. Situada en un alto, ha defendido su territorio de musulmanes y después de aragoneses. Su situación ha marcado su propia historia. Los pastos, los campos de cereal y la necesidad de abastecerse del agua del río Aragón provocaban largas caminatas de sus vecinos. Todos los días tenían que descender y ascender con kilos y kilos a la espalda. Y dentro de la localidad ocurría lo mismo, calles empedradas de larga inclinación. Eso sí, se pueden contar con los dedos de las manos los pueblos que pueden gozar de estas vistas tan privilegiadas. Pero hubo un sacerdote, Ciriaco Asín, que decidió que los gallipienzanos deberían tener mejor calidad de vida. Así que con el apoyo de la Diputación Foral se construyó un nuevo pueblo, Gallipienzo Nuevo. Esa decisión propició que los vecinos se dividieran. Muchos emigraron a la capital y a otras localidades, y de los que se quedaron, la mitad apostó por la comodidad y el resto se resistió a abandonar sus hogares. Fueron años difíciles de disputas que hoy ya se han acabado. Visitaremos su cripta, conoceremos la leyenda del Cabrero y la apuesta de los reyes Pedro II y Sancho VII el Fuerte. Se jugaron a las cartas Petilla de Aragón y Gallipienzo. Además de los reyes, almadieros, pastores y vecinos se jugaron sus pertenencias en las muchas partidas que aquí se celebraron. Y creo que incluso hasta en 2 ocasiones este puente fue derribado, en parte. Sí, para que no pasasen las tropas. Una era la Primera Guerra Carlista y otra me parece que la Segunda. Chema, este es el río Aragón, Sí. Y por aquí bajarían las almadías, ¿no? Aquí bajaban y paraban por ahí y luego tenían que ir a pasar la noche o varios días ahí a la fonda. Y subían andando, claro. Andando. Como me va a tocar a mí. Hombre. ¿Qué hay? Arráncate. Pues yo qué sé, en Ya. Valescura hay un segador que se llama Catachuam. Ah. Sí, una cueva. ¿Y esa cueva para qué sirve? ¿Vive ahí alguien? Y ahora pues emplea pues para corral de las ovejas. ¿Y estará el cabrero de Gallipienzo ahí? Ah, pues no sé, eso ya era una historia de hace un montón de años. Yo voy a mirar a ver si está Oye, ahí el tira, cabrero tira. y luego ya subo a Gallipienzo. Dicen que eso se comunica con el Gallipienzo antiguo. ¡Oh! Me han dicho que comunica con Gallipienzo viejo, ¿eso es cierto? No creo. Tanto no. Aquí ha vivido gente, ¿no? Antes yo me acuerdo de chico, cuando bajaban los almaderos, se quedaban aquí. A dormir, Sí, sí. mojados, en pleno invierno. Pues ¿cómo te puede que andaba aquí la gente? La vida en aquellos años, igual que a mí, no te digo que con 8 días me bajaron allá a una borda. ¿Con 8 días? Con 8 días, sí. ¿A una borda? Y allá me crié. A donde decía mi madre, culto que llorón era. Digo, sí, la cuna me jodía. Porque aquí muchos vecinos tenían que trasladarse a Corralizas, Sí, sí, ¿no? se hacía la vida para allá abajo, se hacía. Cerca de Murillo el Fruto. Sí, sí, y en el otro lado cerca de Carcastillo. ¿Y cuántos días os pegabais en una corraliza? Allá se hacía la vida. De vez en cuando subía uno al pueblo a por pan o comida y fuera. Me mandaba mi padre desde la Muga Murillo con un caballico que teníamos de otro pueblo, a un hermano a mí, cargado de grano, y subías a aquel pueblo, luego tenías que coger los sacos al hombro y arriba, que vivíamos en el barrio alto que se le decía. Y por eso se trasladó el pueblo, ¿no? También Sí. por la incomodidad, no había agua. Hombre, no había... Mira, aquí he hecho yo más viajes de agua con un caballico para subir para el pueblo. ¡Buah! ¿Bebíais agua del río? Ah, no. No del río y de las balsas también bebíamos, donde bebían ovejas y animales y todo. Ahora que estamos en Gallipienzo, que es una atalaya del viejo reino de Navarra. Pero de Gallipienzo se dice que es un pueblo colgado en la montaña porque está totalmente en pendiente. Un pueblo que llama la atención porque recuerda a Aujue, a los pueblos medievales. Aquí tenían que defender, era una de las funciones que tenían este tipo de localidades, era vigilar, que no vinieran los musulmanes, vigilar bien, pero cuando ya se aleja el peligro musulmán le va a tocar defender la frontera con los vecinos aragoneses, que también los tenemos aquí muy cerquita. Nos va a sorprender Gallipienzo antiguo. Seguro que sí. Vamos a ver muchos rincones con mucho encanto, muy pintorescos y muchísima piedra, porque se dice que es piedra sobre piedra. Los cimientos de todas estas casas son la roca, la enorme roca sobre la que se levanta la localidad. ¿De dónde viene el nombre de Gallipienzo? Bueno, pues parece que el nombre de Gallipienzo hace alusión a su emplazamiento en un alto, porque hay varias teorías, pero se cree que viene del euskera. Gallipienzo en euskera sería Galipenzu
que vendría a significar pendiente cultivada con el trigo, con el cereal. Al final, bueno, pues ha sido siempre la base económica, ¿no?, de esta zona, el cereal. Pero bueno, nos está haciendo alusión a que esta localidad estuvo en un alto, lo cual llama bastante la atención, puesto que el río, los campos de cultivo, todo lo tenemos en la parte baja, pero el pueblo está justo en lo más alto, ¿eh? Pero claro, hay que pensar que en aquella época, esos inicios del Reino de Navarra, la época de la Reconquista, lo que interesaba era tener un pueblo defensivo. Ese ha sido históricamente uno de los grandes problemas que ha tenido Gallipienzo, ¿no?, el emplazamiento, porque eso ha supuesto dificultades a la hora de vivir. La gente tenía que trabajar los campos y subir con las caballerías, con el grano, todo lo tenían que subir al pueblo, que está en la parte alta. Y eso, bueno, pues ha llevado a varios problemas, por ejemplo, la disputa entre las dos iglesias, porque aquí hubo enfrentamientos, guerras con los musulmanes, con los aragoneses y con las dos iglesias que hay en Gallipienzo, las dos de origen medieval. Esta en la que estamos es la iglesia de San Pedro, que es del siglo XIV, una iglesia gótica, y la de arriba también es una iglesia gótica, igual de la misma época, del siglo XIV. Siempre la parroquia del pueblo había sido la de arriba, la de San Salvador, que luego veremos, pero el problema es que a partir del año 1640 comienzan estos problemas y se disputan las dos iglesias cuál de las dos debe ser la parroquia. En un principio se optó por una solución salomónica, las dos por igual, las celebraciones se repartían, pero a partir del siglo XVIII el obispo de Pamplona dictaminó que la única parroquia de Gallipienzo debía ser esta, la de abajo, por una razón práctica, simplemente porque estaba en un lugar más accesible. Bueno, pues esta es la zona del Portillo de Gallipienzo. Esto ha sido siempre una zona de paso, muy transitado, ¿no?, porque por aquí pasaba la cañada real, pasa la cañada real de los salacencos, pero en tiempos eran muchos los rebaños que pasaban por esta zona, también los almadieros con las almadías por este río Aragón, y luego además era una zona de paso obligado, porque hay dos caminos, uno a cada lado del río, que llevan tanto a Carcastillo como a Murillo el Fruto. Entonces hubo un tiempo en el que por aquí, por estos caminos y por aquí por el Portillo de Gallipienzo, hubo mucho tránsito de viajeros. Y los almadieros también tenían que pagar, ¿no? Sí, a su paso por Gallipienzo. Exactamente, tenían que pagar un peaje por pasar por el puente, porque al final los maderos estropeaban el puente y entonces para compensarlo, pues aquí los de Gallipienzo cobraban. Bueno, pues aquí tenemos también una de las casas curiosas que se pueden ver en Gallipienzo. Es una casa que hay una cierta mezcla, ¿no?, de estilos, porque vemos que la puerta es de una época, las ventanas de otra. Aquí tenemos una ventana gótica, porque bueno, pues se cree que cuando se ordenó demoler el castillo que había en Gallipienzo, bueno, lo tuvieron que hacer los propios habitantes de Gallipienzo, pero les permitieron llevarse piedras y restos del castillo para poder construir sus propias casas. Por eso en algunas vemos esa mezcla o cómo reutilizan pues elementos arquitectónicos más antiguos. Nos decía Joaquín que la cueva comunicaba con Gallipienzo Viejo, ¿puede ser? Sí, puede ser, porque bueno, pues la leyenda, la tradición siempre ha contado que todo el subsuelo de Gallipienzo está lleno de túneles que podían servir como vía de escape en caso de un ataque. Bueno, Paula, mira qué vistas tenemos ¡Qué maravilla! Aquí, desde el mirador, de debajo de la iglesia. Aquí lo que tenemos, pues es una vista de todo lo que es la comarca de Sangüesa o Baja Montaña. La verdad es que viendo toda esta panorámica, pues no es de extrañar que eligieran este emplazamiento para ubicar un castillo y una localidad como Gallipienzo. Entonces, bueno, estratégicamente era el punto ideal. Bueno, pues entramos a la cripta. Bueno, hay que decir que Gallipienzo cuenta con una de las criptas de Navarra. Sí, con una de las 4 criptas románicas que tenemos en Navarra. Además es un caso bastante curioso el que tenemos aquí, porque en apenas 60 kilómetros contamos con 4 criptas románicas que están muy próximas. La más antigua es la del monasterio de Leire. Luego tenemos a Martín de Uns y Orisue, del románico pleno, y esta, la de Gallipienzo, sería la última que se construyó, de finales ya del siglo XII, principios del XIII. Merece la pena conocer las 4 criptas que hay porque todas son distintas y bueno, también es cierto que nos tenemos que remontar a la época medieval, a esa mentalidad, la búsqueda del más allá, ¿no?, el otro mundo que era mejor que este, y que las criptas probablemente se ha planteado como un lugar donde había reliquias y eso hacía que gente de muy diversos lugares vinieran a estos puntos para ver esas reliquias, los santos, era como estar más cerca de Dios, ¿no?, si podían ver esas reliquias de los santos. Bueno, la cripta de Gallipienzo es la más tardía, entonces ya mezclamos un poquito lo que es el arte románico
con el gótico, que estaba ya ese incipiente gótico. Entonces, aunque la cabecera tiene una zona que es un ábside semicircular, que es de estilo románico, en el que podemos ver, ¿no?, pues la ventana típica del románico, una ventana bocinada, pero luego ya tenemos este primer tramo que se cubre con una bóveda gótica. Entonces vemos cómo ya es la cripta más tardía en la que se combinan distintos estilos. Y luego, aparte, algo muy curioso también es el tema de la pintura, la policromía. Llama la atención, ya eran modernos, ¿eh? Sí, sí. Bueno, esta pintura es un poquito posterior porque es del siglo XVI. No es coetánea a la construcción de la cripta, sino un poquito más tardía, cuando esta cripta sirvió como capilla funeraria para una familia importante de Gallipienzo. Entonces fue cuando se decoró con estas pinturas, en estos tonos un poco grises, que están hechas con la técnica del trampantojo, de engañar al ojo, porque simulan casetones, sillares, con el efecto de la luz que entra por la ventana. No fue su función original la de guardar huesos, no sirvió como un lugar de enterramiento, que eso es importante decirlo, pero como estaba el cementerio al lado, en un momento de la historia pues se decidió utilizarlo como osario, por eso todavía nos quedan restos. También tiene pues capiteles románicos, la decoración nos recuerda un poquito a los del monasterio de Leire, también con unas volutas, aparece una representación de una arpía en otro capitel. La mujer siempre en la época medieval tenía siempre esas connotaciones negativas. Y aquí había un castillo, ¿no? Pues sí, aquí en lo alto, unido a la iglesia, un poquito por encima de la iglesia, lo que estaba era el castillo de Gallipienzo, que desde lo alto vigilaba, como te decía antes, 360 grados es lo que se veía desde el castillo de Gallipienzo, lo tenía todo muy bien controlado. Con el castillo que hubo en Ujue estaba comunicado este de Gallipienzo, así que en esa frontera del reino de Navarra pues fue muy importante esta atalaya del reino navarro. Pero ya a finales del siglo XV fue cuando la reina doña Leonor de Navarra mandó demoler el castillo de Gallipienzo. En el interior tenemos la zona de la cabecera, que es una cabecera de forma poligonal, que se encuentra justo por encima de la cripta donde acabamos de estar. Las claves del coro de la iglesia, tenemos una decoración un poco curiosa, porque a simple vista igual nos puede parecer una decoración vegetal, muy típica, pero realmente son patas de oca, y eso es un símbolo del Camino de Santiago. Antes te comentaba que hubo esa disputa entre las dos iglesias, la de abajo, la de arriba, y a partir de finales del siglo XVIII el obispo ya decidió que la única parroquia debía ser la de abajo. Entonces, esta parroquia, la de San Salvador, la iglesia de San Salvador, pese a que artísticamente es mucho más interesante, pues se fue paulatinamente abandonando. Y es una pena porque esta iglesia tenía pinturas góticas en todo lo que es la zona de la cabecera. Todavía nos quedan. Esos son restos de aquellas pinturas. Restos, sí. Entonces, en la década, creo que fue en los 50, que fue cuando la institución Príncipe de Viana pues arrancó muchos frescos de los muros de las iglesias para llevar esas pinturas al Museo de Navarra por tema de conservación. Entonces, aquí, en esta iglesia de San Salvador, se arrancaron esas pinturas y la sorpresa que se llevaron es que por debajo estaban las anteriores, del primer pintor. Pero ya estas que podemos ver en la actualidad ya no pudieron llevarse al Museo de Navarra y se quedaron aquí. Se pagaba el médico, el practicante, el depositario, la medicina toda entera. Una mujer diariamente bajaba a Caseda, no había farmacia aquí. Diariamente bajaba a Caseda y repartía la medicina por las casas. Todo el que iba al hospital pagó por el ayuntamiento. O sea, si enfermabas, te llevaban al hospital, por ejemplo, de Pamplona y te pagaba el ayuntamiento. Todo pagado por el ayuntamiento. Y creo que hasta el manicomio también. ¿Esta calle cómo se llama? La calle Medios. ¿Y por qué le llamáis la calle Medios? Porque es la más céntrica del pueblo igual. 4 bares había. ¿Y aquí estaba la tienda? Aquí estaba la tienda, sí. Los que tenemos alguna amistad con chavalas, pues de aquí nos citábamos de aquí. ¿Aquí? ¿En este...? No, aquí era el paso. Gerardo, esto sí que es un auténtico bar de los de antes, ¿no? Este es el auténtico bar de antes. Hola, buenas. El ganado que había aquí de ovejas era más bien todos del Valle de Salazar, Roncal, y aquí se pasaban desde San Miguel en septiembre hasta San Pedro en junio. Aquí se pagaban 9 meses. ¿Qué pasó? Pues oye, jóvenes que se pasaban aquí 9 meses y allá se pasaban 3, pues que muchos se casaron aquí. Mi apellido baja de Jaurrieta. Y lo mismo pasó con los almadieros. Aquí sois muy cantarines.
que las estrellas van altas. Vamos ya a la cama, mozo, que las estrellas van altas. Y la luz del día viene y anunciando la mañana. Aquí en este pueblo tenéis de todo. Hasta un tauro... Taurobolio. Esta piedra es un minotaurio, la celebración de la vida. No está datado todavía, lo están estudiando, puede ser del siglo III, igual antes de Cristo. Esto celebra la vida y esto la muerte. Y toda la vida y la muerte se celebra con alegría. No sé si tendrás tiempo, Carmele, para que me cuentes la leyenda del cabrero de Gallipienzo. Este señor, que se llamaba Zacarra, cada vecino tenía sus cabras y él las pastoreaba. Y tenía un rapatán, un chaval, que le llevaba la comida. Pues en fiestas, que antes eran en junio, no le bajaban la comida. El rapatán. El rapatán. Y no le bajaban un día, no le bajaban, dos no le bajaban, y dice, bueno, pues os vais a acordar de mí. A mí esto me lo contaba mi abuela, ¿eh? Y soltó las cabras y se comieron todos los tempánicos de las viñas. Bueno, pues esa fue la hazaña del cabrero de Gallipienzo, ¿eh? Pero esa es la síntesis, ¿no?, que el hombre se dejó notar. Hay muchos pueblos que hemos ido a atalaya de defensa del Reino de Navarra, que provenimos de gente que los mandaban a defender, ¿eh? Entonces de ahí venimos. Pues, bueno, se resistieron y el gobierno de Navarra o la Diputación Foral en aquellos años lo vio, dijo, bueno, pues esto se queda así, ¿eh? Y así está, ¿no? Y bueno, pues agradecer a la gente que vio que esto no había que destruirlo, agradecerlo, y a la gente que lo peleó. Y Gallipienzo al final, pues es un pueblo privilegiado. Tenemos un casco nuevo, que es la comodidad absoluta, y tenemos un casco antiguo que tiene su encanto, tiene el silencio, la tranquilidad. No ves coches por ningún lado. O sea, tú caminas por las calles, es igual que sean las 10 de la noche que las 11. ¿Qué pasó con Gallipienzo y Petilla de Aragón? Ah, bueno, que yo pues, he oído sí. algo. ¿Has oído algo? Yo, desde niña, me contaban mis abuelos y mi bisabuela, pues que el rey de Gallipienzo y el rey de Petilla de Aragón se jugaron al mus, dice, a las cartas, pues los dos pueblos. Si ganaba el de Petilla, Gallipienzo pasaba a ser Aragón, y si ganaba el de Gallipienzo, Petilla pasaba a ser Navarra. Esa es lo que nos han contado, ¿no? Me entiendo hoy la apuesta, ¿eh, Carmele? Pues, pero aún y todo te voy a pedir que me cantes una jotica. Que en Valescura hay un segador que se llama Catachuán. Se decía que a las gallinas de Gallipienzo les ponían culero, porque si no los huevos terminaban en el río. Y creo además que las mujeres, aparte de lavar su ropa, algunas trabajaban para las casas más pudientes del pueblo, sí, ¿no? Sí, les pagaban algo y les lavaban la ropa. Mi suegra ha hecho eso alguna vez, sí. Sí, sí. Y tenían que bajar hasta Sí. el río Aragón. Y dicen que rompían el hielo para poder lavar a mano. Uf. Y eran unos hielos entonces muy recios. Helaba mucho. ¡Muy buenas! ¿Usted es vecina de aquí, de Gallipienzo, de toda la vida? Desde los 5 años. Pilar estuvo viviendo en la central, ¿no? Hemos sido muy trabajadores y hemos sacado dinero del pescado del río Aragón, de una huerta preciosa que tenía mi padre. Y a la escuela todos los días, mire, esto era la escuela. Lo de aquí, ¿verdad? Y aquí todos los días, a las 8:30 de la mañana, a la escuela, por el camino andando. Vaya. ¿Y cómo era la vida en la central? ¿Qué tenían que hacer los padres? Cuidar las máquinas, coger las lecturas de los contadores y mandarlas escritas en unos parches a la empresa. 5 líneas de alta tensión, ¿eh? ¿Y a dónde iba la...? A Egea de los Caballeros, a Sádava, a Ujue, a Murillo el Fruto y por todos los pueblos de los alrededores. Pilar, aquí creo que vivió un rey. El rey Perico Sancho. ¿Ha sido feliz en Gallipienzo? He sido feliz. Me dicen que me retengo a morir. Nos suelen decir los mismos vecinos. ¿Cómo te retienes, ¿Cómo te retienes?
Digo, pues les digo, pues no he tenido ni coche ni moto. He ido a todos los sitios con mis pies y todavía me tienen. Y la pena que tengo es de que esté el pueblo partido. Lo peor que se ha hecho en el pueblo ha sido partir el pueblo en los tiempos que la gente empezó a emigrar.